Si tu mero mole es el chismecito y los problemas de la vida cotidiana, acompáñame a la próxima estación. Saludos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este quinto episodio del podcast de Próxima Estación. Mi nombre es Jerry Rodríguez y me da muchísimo gusto que nos podamos escuchar nuevamente en un nuevo tema aquí en Próxima Estación. Ya pasamos por las emociones, ya pasamos por la infidelidad, por las inseguridades, por la celotipia. Y el día de hoy quiero traerles un nuevo tema que hemos hablado un poquito sobre esto en los podcasts anteriores, pero no hemos tenido la oportunidad de desmenuzarlo del todo. Y además voy a tener también invitadas especiales el día de hoy para que se queden escuchando este podcast. Y el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre los miedos, sobre todo sobre los miedos irracionales. ¿Ustedes tienen bien identificados sus miedos o saben qué es el miedo? Porque pues todos en algún momento de nuestras vidas hemos sentido miedo a algo o a alguien o a determinadas situaciones, y esto se hace pues parte de nuestra vida diaria y lo tomamos como algo muy natural. Y aunque muchas veces esos miedos no son irrelevantes, pues otras veces se pueden convertir también en un problema, y esto sucede cuando estos miedos empiezan a afectar nuestro funcionamiento en la vida diaria. Entonces es importante intentar darle esta solución y no evitar enfrentar el problema, porque debemos de ser conscientes de nuestros miedos y saber qué hacer para poderlos superar. Pero para esto tenemos que identificar, obviamente, el concepto de miedo, como siempre lo he hecho en todos los podcasts. Les voy a desmenuzar qué es el miedo. El miedo es un mecanismo innato de defensa que se activa ante la percepción de un peligro, que puede ser pues real o no real, y provoca sensaciones muy intensas y desagradables. Es una emoción primaria, como hablamos también en el podcast de las emociones, y esta emoción te alerta de una posible amenaza y te indica que debes tomar medidas para protegerte. Su objetivo principal es pues mantenernos a salvo, pero el problema viene cuando es el propio miedo el que no nos deja vivir. Es muy importante saber que con miedo no se puede vivir. Entonces también, para iniciar, yo les quiero brindar algunas definiciones de miedo que parten desde el aspecto biológico, neurológico, social, cultural, evolutivo y psicológico. Dentro del aspecto biológico, pues llega a ser una herramienta necesaria para la supervivencia, ya que nos permite responder de manera rápida o defensiva ante pues distintas situaciones de peligro, siendo benéfico para nosotros mismos. Y desde un punto neurológico consiste en la activación de esta amígdala situada en el lóbulo temporal, que hace parte de la forma común de organización del cerebro primario de los seres vivos. En el ámbito social y cultural, esta forma parte de nuestro carácter, y al tener temores y objetos o diferentes contextos en los cuales pues nos podemos desenvolver, en la parte evolutiva es también un complemento o una extensión del dolor, y se va alternando en momentos de peligro donde ha existido una amenaza de salud o de integridad o de supervivencia. Y por la parte psicológica, pues también según el conductismo del miedo que es aprendido, y pues sobre todo en el estado afectivo, o sea, emocionalmente, y que ocasionalmente provoca esta angustia y esta ansiedad en nosotros como personas. Y pues en otras ocasiones esto puede ser producto de nuestra imaginación, que te genera diferentes sensaciones y te empieza a perjudicar en un estado emocional, físico y psicológico. Entonces de aquí vienen y de aquí parten los miedos irracionales. Pero ¿cuáles son los miedos más frecuentes? Los miedos o las situaciones que provocan el miedo son muy variadas. O sea, podemos sentir miedo cuando creemos que nuestra vida está en peligro, no sé, por ejemplo, en un asalto. Y también los puedes sentir o experimentar desde alguna perspectiva de un hecho, como cuando caminamos por un callejón oscuro y que está muy solo y es de noche. Entonces en este caso no hay un hecho real que inspire el temor, y pues nuestra cabeza empieza a fantasear y desemboca esta imaginación donde todos los problemas que pueden ocurrir en ese instante. Entonces esto implica que no solo tenemos miedo cuando percibimos una amenaza real o una amenaza directamente, sino también cuando nos imaginamos una situación que podría representar un peligro. Obviamente, nuestra capacidad para anticiparnos al peligro nos permite tomar pues medidas para poderlo evitar y mantenernos pues relativamente a salvo, por lo que pues estos son miedos racionales y son perfectamente comprensibles. Pero pues también, como les decía, están los miedos irracionales. Y estos se pueden identificar porque nuestra respuesta es totalmente desproporcionada ante el peligro y pues representa o se representa como un estímulo. Entonces, un ejemplo clásico son pues todas las fobias,
en las cuales pues las personas reaccionamos de manera exagerada ante una situación que no representa un peligro real para nuestra vida. Y no sé, se los puedo poner como ejemplos como pues el miedo a hablar en público. Entonces también podemos sentir miedo cuando recordamos un hecho del pasado, y aunque no exista la más remota posibilidad de que este se repita, pues esta raíz que se queda muy dentro de nosotros o que normalizamos este miedo está muy en el inconsciente y es muy difícil de eliminar, porque puede activar incluso pues a algo simplemente verbal, ni siquiera tiene que ser visual. Entonces, para poder superar este tipo de miedos es fundamental trabajar con ciertas técnicas como por ejemplo la hipnosis, la autohipnosis, y que pues te permite acceder a ciertos recuerdos negativos del pasado grabados en tu cerebro y pues te libra de esa carga emocional. Y hablando de esto, de estos poquitos ejemplos que he puesto para todos ustedes, viene la primera colaboración del día de hoy, que es de mi querida amiga Carol Navarro desde Costa Rica, que nos tiene un poquito sobre qué es el miedo, y nos va a contar un poquito sobre su experiencia. Adelante, Carol. Saludos oyentes de Próxima Estación, mi nombre es Carol Navarro y le agradezco a mi querido Jerry la invitación para participar en un nuevo episodio de este podcast, conversando hoy justamente sobre los miedos irracionales. Y de una vez voy a iniciar con mi breve intervención. Yo tengo un miedo irracional de pánico que me acompaña desde muy chiquita, y la verdad es que nunca he dejado de tener ese miedo. Tal vez con el tiempo pues ha disminuido un poco por diferentes razones, pero aún así ahí sigue, latente, fuerte. Les hablo del miedo a las culebras o serpientes, como gusten llamarlas. Para mí es lo mismo en realidad. Y les quiero contar una anécdota para que comprendan el nivel de terror que les tengo. Cuando era pequeña, era muy frecuente que coincidiera mucho con este animalito, ¿no? Vivía en una zona rural, un pueblito de campo, y es muy normal que ellas habiten más en este tipo de terrenos que, por ejemplo, en la ciudad. Aquí en Costa Rica se da mucho la recolección de café y mi papá tiene una pequeña finquita donde realiza esta recolección. En estos lugares es muy, pero muy frecuente que encontremos toda clase de animalitos, ¿no? Pueden ser gusanos, ranitas, bueno, de todo tipo, y obviamente entre ellos las culebras. Y podemos encontrarlas de todas las formas, estilos, colores, tamaños, de todo lo que se puedan imaginar. Retomando la historia, un día tenía que dividir el día entre la mañana, que debía ayudarle a mi papá con la recolección del café, y en la tarde debía ir a la escuela. El detalle es que temprano, mucho más antes de que yo llegara, apareció no una, sino dos serpientes, así dos. Una de ellas justamente era una coral. Para los que tienen más conocimiento en serpientes, pues se pueden imaginar que es una de las más peligrosas y pues su veneno puede ser mortal. Pues al final, entre los peones y mi papá lograron matarlas. Yo me enteré justamente después, mucho después de su existencia, y pues vi la escena del crimen, evidentemente. Pero obvio ya tenía miedo, principalmente de que salieran más durante el transcurso de la mañana. Pero bueno, continué con mi rutina normal. Y justo llegó la hora de irme a la escuela y tenía que irme a la casa para alistarme. Ustedes no se pueden imaginar el nivel de pánico que yo tenía en ese momento, que era evidentemente muy grande, que a pesar de saber que ya estaban muertas, porque estaban bien muertas, no me atreví a pasar el camino, porque también quedaron muertas pues en medio camino, ¿no? Ahí las dejaron. Por el miedo que, por ejemplo, no sé, se despertaran y pues me picaran y obviamente pues muriera. Pues yo pensaba de todo, era un pánico totalmente fuerte, muy latente. Y bueno, para terminar la anécdota, mi papá me tuvo que ayudar a pasar el camino para no atrasar mi agenda de ese día. Pero les puedo garantizar que mi miedo hacia ellas aún existe, está full latente. Tal vez ya no es tanto o tan notorio como les indicaba, porque pues ya no es tan frecuente coincidir con ellas, porque bueno, ya no estoy tanto en campo sino en ciudad. Pero evidentemente estoy segura que si vuelvo a ver alguna, probablemente ese temor surja nuevamente y con el mismo nivel de pánico o el doble o triple, porque no, como les digo, no ha dejado de existir como tal ese miedo. Además estoy segura de que no soy la única con ese temor. Habrán muchos de ustedes que nos están escuchando que coinciden completamente con este temor y de alguna forma se sienten identificados con mi anécdota, ¿no? Pero bueno, lo importante es lograr superar de la mejor forma este tipo de eventualidades, principalmente conocernos más para enfrentar nuestros temores, sea cual sea.
Y por eso los quiero invitar a que continúen escuchando este podcast con mi amigo Jerry, que les tiene mucha información bastante importante sobre este tema. Les mando un fuerte abrazo, pura vida. Muchísimas gracias a Carol Navarro, como dije, desde Costa Rica, muy amiga mía, ya la han escuchado en otros proyectos que hemos tenido anteriormente y me da muchísimo gusto que nos acompañe el día de hoy. Y vamos a proseguir con el tema del día de hoy, pero ustedes se han preguntado ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué tenemos miedo? Básicamente la principal función del miedo es avisarte de un peligro y pues para que te pongas a salvo realmente. Entonces el miedo te permite ser consciente de que existe un riesgo y su mecanismo realmente es bastante sencillo. Tus sentidos captan diferentes señales de tu entorno y pues estas son procesadas principalmente pues por el sistema límbico, que ya les había hablado de esta amígdala, y se activa cuando existe un peligro potencial y se desencadena una serie de reacciones fisiológicas que te permiten actuar en consecuencia y en cuestión de pocos segundos. En este punto realmente nuestro metabolismo se acelera, puede aumentar nuestra presión arterial, la adrenalina sube a todo lo que da, los niveles de glucosa en la sangre también, y tu respiración así se hace mucho más rápida, tus músculos se tensan, las pupilas se te dilatan y se te detienen todas las funciones corporales que no son necesarias. Y en algunos casos, el miedo se puede transformar en pánico, y este es un estado que genera una intensa ansiedad y que, como ya les mencioné, el sufrir un ataque de pánico puede desembocar un trastorno de pánico. Y cuando, pues después de muchos episodios que desarrollamos del miedo, y vuelves a sufrir una crisis de angustia, los ataques de pánico se repiten con mayor frecuencia y pueden ser más intensos. Entonces, en todo este proceso, la dopamina desempeña un papel fundamental, como en todo. Entonces, se ha descubierto también que cuando existe poca dopamina en algunas áreas del cerebro se provoca esa transformación o incluso se interrumpe por completo la comunicación que normalmente tienen pues las neuronas. Entonces, al contrario que cuando hay una elevada concentración de dopamina en esta parte de la amígdala, pues reaccionamos con más miedo y estrés. Pero pues quizás el miedo más incapacitante es el que sufren ciertas personas que presentan un trastorno de pánico, y hablaríamos pues aquí de un miedo intenso, de un miedo en mayúsculas que tal vez, o sea, con el tiempo te da la vuelta a la tuerca del miedo, y el miedo a tener miedo. Así de simple, el miedo a tener miedo. Es muy curioso lo que estoy diciendo, pero es real. Vamos a escuchar a otra colaboradora que andamos muy internacionales el día de hoy. Ya tuvimos a alguien de Costa Rica, ahora tenemos a alguien de Bélgica, que bueno, no es de Bélgica, pero pues sí es de Bélgica y me refiero a Mariana Cruz. Dale, mi querida Mariana. Hola, soy Mariana, tengo 36 años y de esos 36, 26 los viví con miedo a lo que pensarán los demás, a no ser suficiente, a no cumplir con las expectativas. Después fui a terapia y entonces me encontré a mí misma. Y los miedos cambiaron, ahora los miedos son diferentes, pero sé que si tengo salud, no hay nada que no pueda hacer. Para mí el miedo es una emoción natural, todos tenemos miedo a algo, algunos miedos se hacen fobias, pero también se aprende del miedo. Ahora mi mayor miedo es ser normal, ser lo que la gente espera y dejar de ser yo misma. Espero que la gente encuentre sus miedos, se encariñe con ellos, los entienda y los afronte, porque no hay ningún miedo que dure 100 años. Y todo se puede lograr con voluntad. Cuando uno quiere, las cosas salen bien. Muchísimas gracias, Marianita, por tu participación el día de hoy, y tienes mucha razón. Vamos a retroalimentar un poquito con lo que dijiste pues al final del tema del día de hoy, pero muchas gracias por tu participación. ¿Cómo podemos superar los miedos? Y esto se los digo porque no todos tenemos la madurez o la capacidad de poderlo hacer, porque a veces se necesita ayuda profesional. Y aunque no podemos ni debemos eliminar el miedo de nuestra vida, sí podemos aprender a convivir con él, a manejarlo, o a evitar que te bloquee o te paralice. Entonces existen diferentes estrategias para poder superar el miedo. Vamos a ver cuáles son las principales. Cuando se trata de un temor irracional, el primer paso consiste en que tienes que comprender que tus reacciones son completamente desproporcionadas y que no existe una base lógica para ese miedo. O sea, en ese sentido, la terapia cognitivo-conductual es muy útil para todos los que quieren empezar a tomar terapia y que quieren tratar este tipo de problemas. Entonces, la terapia cognitiva-conductual es lo ideal. También es muy importante que en vez de luchar contra el miedo, te aprendas a aceptar con ese miedo, y también así lo dijo ahorita Mariana en su participación.
Tus temores son una reacción ante algo que crees que es amenazante y es normal que te sientas asustado. Mientras más pues intentes combatir este sentimiento, más fuerte va a ser. Entonces superar ese miedo implica conocer exactamente qué te causa ese temor y ser consciente que tus reacciones emocionales y fisiológicas están ahí y que esto es una herramienta muy útil en un sentido de tener la mente concentrada y de tener la mente muy bien entrenada para esto. También como pues siguiente paso consistiría en no dejar que el miedo te paralice, enfréntalo y a pesar del miedo mira al futuro y busca nuevas estrategias o alternativas diferentes que te permitan alcanzar el objetivo que te has propuesto. Entonces desarrolla la confianza de tus capacidades y date cuenta de que el peor escenario posible a menudo no es tan espantoso como te imaginas. Entonces practica la hipnosis o la autohipnosis cuando pues el miedo tiene un origen en el inconsciente. Y esto es una herramienta que es de elección, no es obligatoria y que obviamente lo tiene que hacer un profesional y que te permite descubrir cuál es la causa del miedo y poderla resolver. Por supuesto, pues también cuando el miedo es demasiado grande o se convierte en una fobia, es necesario pedir ayuda psicológica especializada. Porque pues tampoco somos de palo y no podemos a veces resolver o superar las cosas como nosotros queremos. Entonces para poder vencer el miedo tienes que pedir ayuda. Deja de vivir con miedo, atrévete, porque todos, va a sonar como muy trillado, pero tenemos también miedo al cambio, y si no cambiamos, y si no queremos evolucionar o madurar en esas partes en donde tenemos que aceptar y abrazar también a nuestros propios miedos, pues no vamos a avanzar. Entonces, una pregunta muy interesante que les quise traer el día de hoy es si el miedo irracional es una respuesta inevitable. En este caso, cuando hacemos referencia al miedo, pues es preciso decir que es inevitable, pero pues también el miedo irracional es una respuesta opcional, porque aunque dependa de distintos factores y que el concepto varía según pues los contextos que lo generen, o las reacciones que vayan ligadas a estas herramientas que tengamos para poderlo sobrellevar, pues podemos resaltar, por ejemplo, en una situación donde pues hay un incendio y que de algún modo pues un bombero o la primera persona que te responda en emergencias pues tiene la total capacidad y el conocimiento para poder solucionar el problema. Y pues una persona común o un familiar o lo que sea, pues puede ser que lo común es que grite, que huya o que de alguna forma no pueda manejar la situación. Y esto es lo mismo que pasa del diario, de vivir con estos miedos, que si nosotros no tenemos esos conocimientos o estrategias para poder afrontarlo, pues se incrementan los problemas y dan paso a las alteraciones psicológicas y ese deterioro de calidad de vida. Entonces es sumamente importante entender cómo funciona el miedo irracional y seguir paso a paso las diferentes herramientas que ya les mencioné para no convertir pues estas miedos en patologías que son afectivas y que en muchas ocasiones pues les podemos dar un mal manejo y que pues tenemos que superar nuestros miedos. O sea, son muchas las personas que pueden estar teniendo un miedo irracional y que piensan que es normal. O sea, solo porque cuando tocan fondo ya desde diferentes contextos y marcos, pues entienden que hay que analizar ciertos procesos y desarrollar un interés para indagar acerca de pues tus miedos y recibir ya sea ayuda profesional o lo que tú quieras ir convirtiendo y mejorando. Lo importante es que nunca es tarde para poder encontrar soluciones o darse un espacio para esto y proporcionar cuál es el camino indicado para mejorar tu calidad de vida. O sea, puedes recibir ciertas prácticas para volver así, pues, que lo directamente inevitable, según como tu persona sea, haga ese esfuerzo de evitar y poder abrazar absolutamente todos tus miedos para poder seguir viviendo con ello. Así es. Esta parte del miedo realmente es muy extensa, yo les traje como lo básico, ustedes saben y quiero que identifiquen cuáles son sus miedos, qué es lo que los paraliza, qué es lo que realmente necesitan para poder superar esto. Si no lo pueden hacer, busquen ayuda profesional. La verdad es que es muy importante, como mencionaba Mariana, que pues ustedes tengan ese cariño también a este tipo de cosas para poderlo superar y que no tengas, o sea, que seas tan aprensivo, que seamos tan aprensivos con esta parte de los miedos, porque también ya el normalizarlo y el tenerlo el día a día no es nada sano y obviamente pues a la larga esto pues nos empieza a perjudicar cada vez más y no podemos seguir viviendo de esta manera. Yo les agradezco mucho
que hayan escuchado el podcast del día de hoy. Vean, hasta se me lengua la traba, dirían por allá. Síganme en mis redes sociales, @_pato con _TJR. También en Facebook estamos como Próxima Estación todo juntos, sin el hashtag porque pues no aparece. Pero pues bueno, agradezco a toda la gente que nos está escuchando, no solo de México, sino de otros países, que ya vi que por ahí estamos extendiéndonos un poquito más hacia otros países. Y les agradezco mucho, les repito, mi nombre es Jerry Rodríguez. Pórtense mal, cuídense bien. Y si se portan mal, invítenme a los tacos. Bye.